Una vez más, hacemos llegar nuestro más sincero y cordial saludo a todos los estudiantes que nos acompañan a través de este medio canal. Les traigo un nuevo video más de filosofía. El tema que estaremos abordando hoy, el tema central, central, es el tema general, es el tópicos centrales de la lógica formal y su penetración colonial en las culturas del país. El tema específico en este video es la lógica formal y sus principios lógicos supremos. Para empezar, vamos a ver qué es la lógica. La lógica es una disciplina de la filosofía. Cuando hablamos que es la disciplina de la filosofía, estamos expresando de que es una rama, es una parte de la filosofía. ¿Pero qué estudia? Dice, la lógica estudia las estructuras del pensamiento. Y cuando estamos hablando de la estructura, estamos hablando del orden del pensamiento. Y cuando estamos expresando esta palabra pensamiento, estamos hablando ya de todas esas palabras o frases o esas expresiones que son el resultado del pensamiento. Entonces, ya todas estas expresiones tienen una estructura. Y como podemos ver acá, estos pensamientos, estas palabras, estas expresiones del pensamiento, están estructurados por palabras simples y otra que están estructurados por palabras complejas. Como ejemplo tenemos ahí expresión del pensamiento, mujer. Mujer es una expresión de nuestro pensamiento. Tenemos otra palabra, y es una expresión del pensamiento. Como es una expresión del pensamiento. Como palabras complejas tenemos Esteban Arce fue un héroe cochambino. Lo que tú dices es imposible porque es una contradicción. Entonces, creo yo que como estudiante tenemos que enfocarnos, entender y comprender en esta parte de acá. ¿Qué estudia la lógica? Estudia la estructura del pensamiento. Y cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando de esas expresiones, estamos hablando de las palabras. ¿Sí? Entonces, palabras simples y palabras complejas. Muy bien, ¿qué más podemos decir de la lógica? La lógica estudia el pensamiento. La lógica también es una ciencia. Quiere decir que se puede investigar, que se puede estudiar, que se puede comprobar algunas dudas a través de la lógica. Muy bien, vamos a continuar. División de la lógica. La lógica en toda la historia se dividió en muchas otras ramas, en varias ramas. Pero acá vamos a tratar dos divisiones de la lógica que parecen primordiales e importantes de conocer. Sería la lógica tradicional y la lógica simbólica. Vamos a continuar. ¿Cuál es la lógica tradicional? La lógica tradicional se remonta a Aristóteles. Quiere decir que él lo expresó, planteó por primera vez. Muy bien. Entonces, eh, en ella se distinguen tres formas principales de pensamiento lógico. Uno, que sería concepto. Dos, juicio y raciocinio. Quizás más adelante estaremos abordando o profundizando qué es el concepto, qué es el juicio, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a desglosar o vamos a escudriñar en qué consiste el concepto, en qué consiste el juicio. Pero en esta parte lo expresamos de manera conceptual. Dice la lógica de concepto, estudia el pensamiento. Ahora, cuando decimos el pensamiento, automáticamente ya hace unos momentos aclaramos qué es el pensamiento. ¿Cómo
¿Cuáles son los resultados del pensamiento? Entonces son las expresiones, o sea, son las palabras. Y hay simple y hay complejas. Muy bien, esa parte creo yo que es muy importante, que no se te tiene que olvidar. Estudia el pensamiento cuando se limita a representarse un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Ejemplo, ahí tenemos, muy bien, hombre, no está negando si es falso o verdadero, sencillamente lo está nombrando. Comida también, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la lógica de juicio dice estudia el pensamiento en cuanto afirma o niega la relación entre dos conceptos. Ya en la parte de arriba, en el concepto, no niega ni afirma nada, ¿no es cierto? Pero acá ya está poniendo en juicio, o sea, ya lo está interrogando. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? Muy bien, entonces, la lógica del raciocinio. Estudia el pensamiento en cuanto a relacionar dos conceptos con un tercero. Muy bien, si no es falso, debe ser verdadero. Si no es verdadero, debe ser falso. Entonces, ya hay un análisis tercero. Vamos a continuar. La lógica simbólica. La lógica simbólica se divide a su vez en dos partes, la lógica proposicional y la lógica de clase. La lógica proposicional dice, estudia la proposición. Ahora, de seguro que te estás preguntando, ¿pero qué es la proposición? La proposición son conjunto de palabras, son oraciones. Entonces, eso estudia la lógica proposicional. Son frases, son oraciones, son conjunto de palabras. Son oraciones. Y las relaciones entre proposiciones que constituyen el raciocinio. Muy bien, entonces eso es lo que estudia la lógica proposicional, estudia las palabras, las oraciones, y cuáles son las relaciones de una oración con la otra. Lógica de clase. La lógica de clase analiza, fíjese bien, analiza la proposición lógica. Quiere decir que ya lo pone en juicio, ya empieza a ponerlo en juicio, ¿no es cierto? Las oraciones, las frases. Bueno, ¿tiene o no tiene fundamento? ¿Sí? Entonces ya empieza a analizar lo que es la proposición. Vamos a continuar. Los principios lógicos supremos. ¿Qué son los principios lógicos supremos? Los principios lógicos supremos son afirmaciones. O sea, es como decir, bueno, estos son, sí, son ciertas, son verdaderas, ¿sí? Entonces son afirmaciones de validez universal. Aquí, en el otro lado, en otras culturas, estos principios lógicos supremos sí o sí funciona y se aplica como tal. Muy bien. Y son cuatro. Los principios lógicos supremos son cuatro. Que no se te olvide, tome apunte, tome nota. Son cuatro. No estamos diciendo del grupo son cuatro, ¿no? No vaya a confundir. Son cuatro. Principios de identidad. 1. 2. Principio de contradicción. 3. Principio de tercero excluido. Cuarto, el principio de razón suficiente. Vamos con la primera. ¿En qué consiste lo que es el principio de identidad? Dice, este principio sostiene que toda cosa es idéntica a sí misma. ¿Qué quiere decir con esta expresión? Expresión que se puede simbolizarse A es A o A igual A. Ahora, de seguro que a veces ya nos complicamos cuando empezamos a decir esto, A es A igual A. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es el A igual A? El A lo podemos reemplazar por las cosas, por todas las cosas que están a nuestros alrededores. Puede ser un plato, una piedra, cualquier seres.
¿Me entiendes? Por ejemplo, hombre igual, ¿qué es? Hombre igual hombre, ¿sí? Entonces, el hombre, ¿qué es? Es igual hombre. O sea, es, es idéntica a sí misma. No puede ser otra cosa, ¿no es cierto? No hay una contradicción. El resultado es el mismo. Es como decir, uno igual que es uno. Es idéntica a sí misma. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Principio de contradicción. Principio de contradicción. Este principio sostiene que es posible, muy bien, es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Se puede expresar de la siguiente manera. Es posible que A sea B y no sea B. Ah, ya nos complicamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otra vez volvemos un poquito atrás, donde decíamos que el A, el B, son cosas, son objetos. Los podemos reemplazar por algunas cosas, por algunos seres, por algunas cosas que están a nuestros alrededores. Muy bien. Referido a los juicios, el principio de contradicción dice que toda contradicción hay una falsedad. ¿Qué quiere decir? Cuando ya empezamos a decir de que, bueno, A, A puede, A, es posible que A sea B y no sea B. Entonces ya hay un principio de duda. ¿Me entiende? Entonces ya estamos diciendo, bueno, algo anda mal acá, ¿no es cierto? No puede ser A y B o B no sea B, ¿no es cierto? Entonces ya hay una duda, ya hay un juicio, hay una contradicción. Entonces esto es lo que nos permite a nosotros reflexionar, analizar. Tercero, el principio de tercero excluido. Muy bien, es el principio de tercero excluido declara que todo tiene que ser o no ser. ¿Cómo se expresa esto? Se expresa de la siguiente manera. A es A o no es A. A ver, ¿cómo se entiende esto? Hemos dicho que esto de A son reemplazables a cosas, a seres. Puede ser una computadora, un papel, un libro, una persona, eh, una, una oración, etcétera. ¿Sí? Entonces, es reemplazable. Entonces, nos estamos refiriendo a las cosas. Cuando decimos A, es A o no es A. Son símbolos que se utilizan, ¿no es cierto? ¿Es hombre o no es hombre? Como decir más o menos de esa manera. Ya es un ejemplo. Hombre es hombre o no es hombre. ¿Sí? Entonces, estamos reemplazando la A por el hombre. Hombre es hombre o no es hombre. En otras palabras, a ver, acá tenemos un ejemplo. En otras palabras, una cosa es o no es, pero no puede medio ser o medio no ser. Si una persona está viva o está muerta, no puede estar medio muerta. ¿Sí? Una de dos es, pues, ¿no es cierto? Bien está viva o está muerta. No podemos buscar un medio, bueno, está medio muerta ya. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo que podemos dar es que una mujer está o no está embarazada. Solamente eso podemos decir. Pero no puede estar medio embarazada, ¿no es cierto? Muy bien. Pues bien, esto desde la lógica significa que no hay posibilidad de un término medio entre dos juicios contradictorios. Entre la verdad y la falsedad no hay término medio. Una es verdad y la otra es falso. Así de sencillo. Acá excluimos un tercero. ¿Sí? Entonces, no buscamos un término medio o otra cosa más. Es falso o verdadero. Son dos cosas solamente. Si no es verdadero, es falso. Y si no es falso, es verdadero. Listo, ahí se acabó el cuento. ¿Sí? Entonces,
Vamos con el cuarto principio de razón suficiente. Según este principio, todo tiene su razón de ser. Muy bien, nada puede ser porque sí. Todo es por algo. Todo lo que es por alguna razón que le hace ser como es y no de otra manera. Todo juicio es verdadero o falso por alguna razón. ¿Sí? Yo creo que, o sea, todas las cosas que están por nuestros alrededores, que están a nuestros alrededores, o todas palabras, todas las cosas expresivas, es cierta o no es cierta, y si es cierta, bueno, es por algo, y también se puede fundamentar que sí así es, entonces tenemos y estamos en la verdad. Y si es falso, bueno, también se puede demostrar eh, a través de fundamento que sí es falso por esta razón. ¿Sí? Entonces, es lo que podemos decir de los principios lógicos supremos. Y si hay alguna duda, contáctese con mi persona y estaremos aclarando algunas dudas. De esta manera hemos llegado a la parte final del video y nos vemos en otra oportunidad. Hasta